Charla Retiro Mensual, mes de noviembre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El tema de esta charla es los sacramentos. Cristo presente en nuestra vida. Comienzo esta charla haciendo referencia al número 1113 del Catecismo de la Iglesia Católica, que comienza así. Hay en la Iglesia 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Toda la vida litúrgica de la Iglesia gira en torno al sacrificio eucarístico y a los sacramentos. Adheridos siempre a la doctrina de las Santas Escrituras, a la tradición apostólica y a todo lo escrito por los padres de la Iglesia, profesamos que los sacramentos fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Las palabras y las acciones de Jesucristo durante su vida llamada oculta y su ministerio público eran ya salvíficas, eran salvadoras. Anticipaban pues la fuerza de su misterio pascual. Anunciaban y preparaban aquello que Él daría a la Iglesia cuando todo tuviese su cumplimiento. Los sacramentos son como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, que es su Iglesia, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúan en su cuerpo, que es la Iglesia, que son obras maestras de Dios, en la nueva y eterna alianza. Es el Espíritu Santo que conduce a la verdad completa. La Iglesia reconoció poco a poco este tesoro recibido de Cristo y precisó su dispensación, tal como lo hizo con el canon de las Sagradas Escrituras y con la doctrina de la fe, como fiel dispensadora de los misterios de Dios. Así pues, la Iglesia ha precisado a lo largo de los siglos que entre sus celebraciones litúrgicas hay 7 que son, en el sentido propio del término, sacramentos instituidos por el Señor. Los sacramentos son de la Iglesia, en el doble sentido de que existen por ella y para ella. Existen por la Iglesia, porque ella es el sacramento de la acción de Cristo que actúa en ella gracias a la misión del Espíritu Santo. Y ella lo derrama en los fieles porque lo comunican a los hombres, sobre todo en la Eucaristía, que es el misterio de la comunión del Dios amor, uno y trino. Los 3 sacramentos, el del bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, confieren, además de la gracia propia del sacramento, un carácter sacramental o un sello por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversos. Esta configuración con Cristo y con la Iglesia realizada gracias al Espíritu Santo es indeleble. Permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de la protección divina y como vocación al culto divino y al servicio de la Iglesia. Por tanto, estos sacramentos, repito, el bautismo, confirmación y orden sacerdotal, no pueden ser reiterados. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y en definitiva a dar culto a Dios. Pero como signos palpables, también tienen un fin instructivo. No solo suponen la fe, también la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Por eso se llaman sacramentos de la fe. Cuando la Iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida por los apóstoles. Por eso ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. No puede ser modificado.
Los sacramentos confieren la gracia que significan, es decir, son eficaces porque en ellos actúa el mismo Cristo. Él es quien bautiza, Él es quien actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sacramento propio dispensa. El Padre escucha siempre la oración de la Iglesia de su Hijo, que en la epíclesis de cada sacramento expresa su fe en el poder del Espíritu Santo. Como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Los sacramentos obran ex opere operato, es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo, realizada de una vez por todas. De ahí se sigue que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino que actúa por el poder de Dios. En consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro que lo administra. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del fiel que los recibe. La Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos son necesarios para su salvación. La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. El Espíritu Santo cura y transforma a los que lo reciben, conformándolos con el Hijo de Dios. Nos transformamos una sola cosa con Él. El fruto de la vida sacramental consiste en que el Espíritu Santo de adopción deidifica a los fieles, uniéndolos vitalmente al Hijo único, al Salvador. Nos convierte en hijos de Dios. Santo Tomás resume: por eso un sacramento, y abro comillas, es un signo que rememora lo que sucedió, es decir, la pasión de Cristo. Es un signo que demuestra lo que se realiza en nosotros en virtud de la pasión de Cristo, es decir, la gracia. Y es un signo que anticipa, es decir, que preanuncia la gloria venidera para siempre, para siempre. ¿Qué es la gracia? Que tanto nombramos que los sacramentos dispensan una gracia para el fiel que lo recibe y que tiene las condiciones necesarias para recibirla y para corresponder. Bueno, la gracia es un don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma, para sanarla del pecado y para santificarla. En pocas palabras, es una participación en la vida de Dios. Es una participación en la vida de Dios que nos diviniza. Es, por tanto, una nueva vida sobrenatural, como un nuevo nacimiento por el que somos constituidos en hijos de Dios, por adopción, partícipes de la filiación natural del Hijo, hijos de Dios. La gracia nos introduce así en la intimidad de la vida trinitaria de la Santísima Trinidad. Y como hijos adoptivos, a través de Jesucristo podemos llamar Padre, Padre a Dios, en unión con el Hijo único, con Cristo. La gracia es gracia de Cristo, porque en la situación presente, después del pecado original y de la redención obrada por Jesucristo, la gracia nos llega como participación de la gracia de Cristo, de su plenitud. Todo hemos recibido gracia sobre gracia. La gracia nos configura con Cristo. Es gracia del Espíritu Santo. Es el amor del Padre y del Hijo, porque es infundida por Él en el alma de cada uno. La gracia se llama también gracia santificante o gracia habitual, porque es una disposición estable que perfecciona al alma por la infusión de virtudes para hacerla capaz de vivir con Dios y de obrar por su amor. Dios no niega a nadie su gracia, porque quiere que todos los hombres se salven. Todos estamos llamados a la santidad.
La gracia es en nosotros la fuente de las obras de la santificación. La gracia sana y eleva nuestra naturaleza, haciéndonos capaces de obrar como hijos de Dios, de reproducir la imagen de Cristo, cada uno volverse un antecristo, un otro Cristo. Esta semejanza con Cristo se manifiesta en las virtudes. La santificación a la cual nos ayuda la gracia, nos conduce la gracia, es el progreso en santidad. Eso consiste en la unión cada vez más íntima con Dios, hasta llegar a ser una sola cosa con Él. ¡Qué bondad la de Cristo al dejar a su iglesia los sacramentos, que son remedio para cada necesidad! Entonces nosotros debemos ser muy agradecidos. El que desea luchar en esta vida por alcanzar la santidad, pone los medios. Y los medios no han cambiado nunca en estos 20 siglos de cristianismo. Son oración, mortificación y frecuencia de sacramentos. Y como la mortificación es oración, bueno, se reduce a dos grandes medios, que son la oración y los sacramentos. El Concilio de Trento, siguiendo la doctrina de las Sagradas Escrituras y de la tradición apostólica, profesó que todos los sacramentos son instituidos por nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia reconoció poco a poco este tesoro recibido de Cristo y precisó su dispensación tal y como lo hizo con el canon de las Sagradas Escrituras y con la doctrina de la fe como fiel dispensadora de los misterios de Dios. Así la Iglesia ha precisado a lo largo de los siglos que entre sus celebraciones litúrgicas hay 7 que son, en el sentido propio del término, sacramentos instituidos por el Señor. Ahora me voy con palabras de San José María Escrivá. Dice así: ¿tú quieres ser fuerte? Bueno, primero date cuenta de que eres muy débil y luego confía en Cristo, que es Padre y hermano y Maestro, y que nos hace fuertes, entregándonos los medios para vencer los sacramentos. Vívelos. ¿Qué son los sacramentos? Huellas de la encarnación del Verbo, como afirmaron los antiguos. Es verdad, pero también son la más clara manifestación de este camino que Dios ha elegido para santificarnos y llevarnos al cielo. ¿No veis que cada sacramento es el amor de Dios con toda su fuerza creadora y redentora, que se nos da sirviéndose de medios materiales? ¿Qué es la Eucaristía? Sino el cuerpo y la sangre adorables de nuestro Redentor, que se nos ofrece a través de la humilde materia de este mundo, vino y pan, a través de elementos de la naturaleza cultivados por el hombre. El cristiano se sabe injertado en Cristo por el bautismo, habilitado a luchar por Cristo por la confirmación, llamado a obrar en el mundo por la participación en la función real, profética y sacerdotal de Cristo, hecho una sola cosa con Cristo por la Eucaristía, sacramento de la unidad y del amor. Por eso, como Cristo, ha de vivir de cara a los demás hombres, mirando con amor a todos y a cada uno de los que le rodean y a la humanidad entera. Ahora haremos un repaso de cada sacramento y empezamos por el sacramento del bautismo. El bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los demás sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado original y regenerados como hijos de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios. Somos partícipes de su fuerza creadora. Somos incorporados a la Iglesia. Este sacramento recibe el nombre de bautismo por el signo o el rito central por el cual se celebra. Bautizar significa sumergir, introducir dentro del agua. Esa inmersión del agua simboliza que entramos llenos del pecado original y salimos limpios del pecado original, porque Dios nos ha transformado. Eso lo explica San Pablo a los Corintios y a los Gálatas. La confirmación.
Es otro sacramento de la Iglesia que junto con el bautismo y la Eucaristía constituyen el conjunto de los sacramentos llamados sacramentos de la iniciación cristiana, es decir, sacramentos cuya recepción son necesarias para la plenitud de la gracia que recibimos en el bautismo. En la confirmación nos unimos más íntimamente a la Iglesia y nos enriquecemos con la fortaleza especial que nos da el Espíritu Santo. Y con ellos quienes reciben la confirmación quedan obligados a difundir y defender la fe a través de la palabra y de las obras como verdaderos testigos de Cristo. La Eucaristía. Jesús, antes de su pasión y muerte, celebra con sus apóstoles la Pascua y en la última cena dice así: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque les digo que ya no la comeré más hasta el final de los tiempos. Y tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Haced esto en conmemoración mía. De igual manera, después de cenar, tomó el cáliz y dijo: este es el cáliz de la alianza nueva y eterna. Es mi sangre que va a ser derramada por vosotros. Entonces, cada vez que el sacerdote en la Santa Misa reza las palabras de la consagración, se realiza el milagro de la Eucaristía. Lo que antes era pan y vino, ahora, bajo esa apariencia, son el cuerpo y la sangre de Cristo. Como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, Jesús está presente en la Eucaristía de modo único e incomparable. Está presente en efecto de modo verdadero, real y sustancial, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Cristo todo entero, Dios y hombre, está presente en la Eucaristía de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas, que en este momento, en esta celebración, es el pan y el vino. El Creador se ha desbordado de tanto amor por sus criaturas. Nuestro Señor Jesucristo, como si aún no fueran suficientes todas las pruebas de su misericordia, instituye la Eucaristía para que podamos tenerle siempre cerca, en lo que nos es posible entender, porque movido por su amor, quien no necesita nada de nosotros, no quiere prescindir de nosotros. Por amor y para enseñarnos a amar, vino Jesucristo a la tierra y se quedó entre nosotros en la Eucaristía. Sacramento de la confesión o penitencia. A pesar de que el bautismo borra todo pecado, nos hace hijos de Dios y dispone a la persona para recibir el regalo divino de la gloria del cielo, sin embargo, en esta vida quedamos expuestos a caer en el pecado. Nadie está eximido de tener que luchar contra el pecado y las caídas son frecuentes. Jesús nos ha enseñado a rezar el Padre Nuestro y en el Padre Nuestro decimos en una de sus partes: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esto no de vez en cuando, sino todos los días, las 24 horas del día, muy a menudo. El apóstol San Juan dice también: si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Y a los cristianos de primera hora en Corintios, San Pablo exhorta: en nombre de Cristo os rogamos reconciliados con Dios. Así pues, la llamada de Jesús es a la conversión. La conversión comienza con una conversión de nuestro interior. La que se limita a las apariencias eternas no es una verdadera conversión. Uno no se puede oponer al pecado en cuanto ofensa a Dios, sino con un acto verdaderamente bueno, acto de virtud, con el cual nos arrepentimos de aquello que ha contrariado la voluntad de Dios y busca activamente eliminar ese desarreglo, ese desorden, con todas las consecuencias que trae el pecar. En esto consiste la virtud de la penitencia. Cristo instituyó este sacramento en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia, ante todo para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece a los hombres
y a las mujeres la nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Esto está en el Catecismo número 1446. Jesús durante su vida pública no solo exhortó a los hombres a la penitencia, sino que acogiendo a los pecadores los reconciliaba con el Padre. Al dar el Espíritu Santo a sus apóstoles, Cristo resucitado les confirió su propio poder divino de perdonar los pecados, diciendo así: recibid el Espíritu Santo. A quienes os perdones los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Es un poder que se transmite a los obispos, sucesores de los apóstoles como pastores de la Iglesia, y a los presbíteros que son también sacerdotes del Nuevo Testamento, colaboradores de los obispos en virtud del sacramento del orden sacerdotal. Cristo quiso que toda su Iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fueran el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió el precio de su sangre. El sacramento de la penitencia es llamado también sacramento del arrepentimiento, sacramento de la reparación, sacramento de la reconciliación, sacramento de la confesión, porque uno confiesa los pecados ante el sacerdote y es un elemento esencial para que se dé el sacramento. También es llamado sacramento del perdón, sacramento de la conversión, sacramental, porque sacramentalmente Jesucristo nos invita a la conversión. Y en último lugar, también es llamado el sacramento de la misericordia, porque es un derroche del amor de Dios hacia los hombres. La unción de los enfermos. La Iglesia ha recibido esta tarea del Señor e intenta realizarla tanto mediante los cuidados médicos y asistenciales que proporciona a los enfermos, como por la oración de intercesión con la que los acompaña. El apóstol Santiago, en una carta que se recoge en las Sagradas Escrituras, escribe, abro comillas, ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Cierro comillas. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo y en algunas ocasiones incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Sin embargo, también puede hacer a la persona más madura, a ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es. Con mucha frecuencia la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él, y aquí ayuda el sacramento de la unción de los enfermos. El orden sacerdotal. Los fieles cristianos incorporados a Cristo por el bautismo se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. Hay en la Iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. A los apóstoles y sus sucesores les confirió Cristo la función de enseñar, de santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Este ministerio en el cual los enviados de Cristo hacen y dan por don de Dios lo que ellos por sí mismos no pueden hacer ni dar, la tradición de la Iglesia lo llama sacramento ministerial o sacramento del orden sacerdotal. El ministerio de la Iglesia se confiere por medio de un sacramento específico, que es el sacramento del orden, y comprende 3 grados, el episcopado, el presbiterado y el diaconado. De Cristo, los obispos y los presbíteros reciben la misión y la facultad de actuar in persona Christi Capitis, y los diáconos la fuerza para recibir el pueblo de Dios en la diaconía, que significa servicio de la liturgia, de la palabra y de la caridad en comunión con el obispo y con el presbítero. Es decir, los ministros que poseen la sagrada potestad que han recibido del sacramento del orden
Están al servicio de sus hermanos para que todos los que son miembros del pueblo de Dios lleguen a la salvación. Y el último sacramento que nombraremos es el del matrimonio. La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador. El matrimonio, a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los siglos en las diferentes culturas, estructuras sociales, actitudes espirituales, existen en todas las culturas un cierto sentido de la grandeza de la unión matrimonial, aunque la dignidad de esta institución no se trasluzca siempre con la misma claridad. Dios, que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano. Como dice el Génesis, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Habiéndolos creado Dios, hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, muy bueno a los ojos del Creador. La Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. En el Génesis queda recogido que no es bueno que el hombre esté solo. La mujer, carne de su carne, su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, le es dada por Dios. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Esta unión indefectible es explicada por el Señor mismo cuando recuerda cuál fue en el principio el plan del Creador, de manera que ya no son dos, sino una sola carne, tal y como recoge el Evangelio de San Mateo. Al inicio de su vida pública, Jesús realiza su primer milagro a petición de su madre Santa María Virgen, con ocasión de un banquete de las bodas de Caná. La Iglesia concede una gran importancia a la presencia de nuestro Señor Jesucristo en estas bodas. Ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. Ya para culminar, ser un buen cristiano no consiste simplemente en conocer a nivel adecuado a la propia situación en la iglesia, la sociedad, la doctrina, sobre los sacramentos, sobre la oración o sobre las normas morales generales y profesionales. Se trata de un objetivo mucho más alto, que es sumergirse en el misterio de Cristo para conocer su anchura y su profundidad, dejar que su vida entre en la vida nuestra y poder repetir como San Pablo: ya no soy yo que vivo, sino Cristo que vive en mí. Es decir, consiste en ser ante Cristo y ser Cristo, otro Cristo, el mismo Cristo. Dejar que la gracia nos vaya transformando progresivamente para configurarnos con Él. Ese dejar actuar la gracia no es algo meramente pasivo. No consiste solo en evitar poner obstáculos, ya que el Espíritu Santo no nos transforma en Cristo sin nuestra cooperación libre y voluntaria. Pero tampoco esto último basta. Entregarnos al Señor, darle nuestra vida, no es solamente darle nuestras decisiones y nuestros actos, es también darle nuestro corazón, nuestros afectos, inclusive nuestra espontaneidad. Para eso es imprescindible una buena formación intelectual y doctrinal que incida en nuestras decisiones, pero también es necesario que esa doctrina cale y llegue a nuestro corazón. Por eso estos medios de formación, por eso estos retiros mensuales. Esto requiere tiempo y requiere lucha. Entonces, Jesucristo, cuyo amor se derrama sobre nosotros, nos ha dejado los sacramentos como huellas imborrables para el camino de la santidad, para gozar, después del peregrinar en esta tierra, para gozar de su presencia para siempre, para siempre. Pidamos a la Santísima Virgen María, asiento de sabiduría, que su Hijo reveló esto a los sencillos y no a los sabios, que nos ayude a penetrar en el conocimiento de los sacramentos y hacerlos vida propia,
y no solamente vida propia, sino que nuestra vida sea testimonio de los mismos, que seamos otro Cristo, el mismo Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, esclava del Señor, ruega por nosotros.